Damos paso a la primera conferencia de esta jornada, denominada Enfoque del paciente con dolor articular, a cargo de la doctora Adriana Lucía Vanegas García, médica internista y reumatóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia. Le damos la bienvenida. Buenos días. Agradezco nuevamente la invitación y espero que esta jornada sea de mucho provecho para todos. No tengo conflicto de intereses para esta conferencia y vamos a empezar hablando de que el dolor articular es una causa muy frecuente de consulta en cualquier escenario, en los médicos, especialmente en medicina general, en cuidado primario, no tan frecuente como otras como cefalea o dolor lumbar, pero las alteraciones osteomusculares hacen gran parte de nuestras vivencias diarias y de las quejas de los pacientes. Y el saberlo enfocar probablemente va a ayudar mucho tanto al paciente, que es nuestro principal objetivo, como al sistema de salud para saber qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a dirigir estos pacientes. Lo más importante, como la mayoría de los mensajes que probablemente van a quedar de hoy, es hacer una anamnesis sistemática y un examen físico completo, que van a ser fundamentales a la hora de usted definir después qué va a ir a buscarle al paciente el examen físico, qué exámenes va a pedir, si es que los tiene que pedir, y qué imágenes va a pedir, si es que las tiene que pedir. Hay que hacer antes, pues en el interrogatorio, hablando de los antecedentes personales de un paciente que se presenta con dolor articular, es muy importante interrogar si ha habido antecedente de trauma, si tiene una enfermedad con compromiso articular de base, si es portador de prótesis articulares, si son pacientes de edad avanzada o con comorbilidades como diabetes mellitus, inmunosupresión, bien sea por enfermedad de base o por medicamentos, y si es el primer evento o si ha sido algo recurrente. El diagnóstico diferencial es supremamente amplio porque no solamente vamos a estar hablando de enfermedad articular, sino también de enfermedad no articular que puede dar dolor que parece articular. Y la principal meta en un abordaje inicial será identificar si hay una enfermedad sistémica que esté acompañando ese dolor articular o que haga parte del dolor articular de ella, y si hay una enfermedad grave que corresponda a una urgencia y que ese paciente se tenga que evaluar en un ámbito hospitalario. Los exámenes, como decíamos, serán según la sospecha clínica. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo evaluamos las articulaciones o ese sistema osteomuscular? En general, como muchas de las evaluaciones en otros sistemas, pues vamos a mirar la inspección. Es muy importante que si un paciente les consulta por dolor en una de las articulaciones que están usualmente ocultas por la ropa o que usted va a evaluar ese sistema musculoesquelético, pues ese paciente debería tener una bata o estar pues sin ropa para poderlo evaluar. Uno no puede evaluar un hombro con un paciente con camisa, con chaqueta, ¿cierto? No puede evaluar una rodilla con un paciente con blue jeans, y eso pues desafortunadamente es lo que pasa muchas veces. La inspección es fundamental porque usted puede ver alteraciones de la alineación, alteraciones del tono y del trofismo muscular, puede ver lesiones cutáneas que el paciente de pronto no ha percibido o no le parecen importantes, pero que usted, que ya tiene unos sentidos agudizados con lo que vamos a hablar, ya va a ser capaz de identificar. Entonces se pueden evaluar muchas cosas solo viendo al paciente. Cuando el paciente entra al consultorio, la marcha, cuando le da la mano, eso también nos ayuda muchas veces, sobre todo cuando tienen dolor en las manos, dolor articular. La palpación, entonces, de las prominencias óseas, de las articulaciones. Entonces en la parte inferior vemos algunas maniobras que hacemos y una que va a ser muy especial para nosotros los reumatólogos para evaluar el dolor en pacientes que tienen dolor en las manos, que es la prueba de compresión o squeeze test, en donde se hace una compresión lateral de todas las metacarpofalángicas como la mano al mismo tiempo. Entonces por eso les digo, uno saluda al paciente y ahora que ya los podemos saludar de mano otra vez, usted lo aprieta y usted ya sabe que ese paciente tiene dolor en las manos, por ejemplo, sin que le haya dicho nada al paciente. La palpación en otras articulaciones, pongo las manos porque pues parte en el trabajo más que todo vamos a ver dolor articular en manos y diferencial con artritis, entonces por eso las manos son supremamente importantes para nosotros. La compresión lateral
y a veces hacemos axial en las interfalángicas, en las metacarpofalángicas, para tratar de evaluar si ese paciente tiene derrame articular, si hay dolor, si hay calor, y ya otras maniobras dependiendo del área de evaluar, como las que nos han enseñado también los ortopedistas y los fisiatras, para evaluar si hay baloteo, si está el signo del témpano cuando hay derrame en rodilla, para evaluar los ligamentos, maniobras de manguito rotador, ¿sí? Y hay otras maniobras ya especiales dependiendo de las articulaciones que se estén evaluando, como por ejemplo esta, que es la maniobra de flexión, abducción, rotación externa de cadera, que la utilizamos cuando hay un dolor sacroiliaco, y si el dolor se presenta en la parte posterior sobre la articulación sacroiliaca, decimos que es un signo de Patrick positivo y nos ayuda a sospechar la presencia de un dolor axial en un paciente que tuviera un dolor lumbar inflamatorio sugestivo de sacroilitis y pensando en una espondiloartritis. Entonces, a grandes rasgos, pues tenemos que ser sistemáticos. Los arcos de movimiento, que van a ser algo que también a la inspección lo podemos hacer de forma activa cuando el paciente los realiza, entonces evaluar de arriba hacia abajo, pues o de abajo hacia arriba, pero siempre sistemático. Entonces, columna cervical, flexión, extensión, las flexiones laterales, las rotaciones, podemos evaluar los hombros, abducción, aducción, rotaciones, codos, manos, rodillas, caderas, tobillos, pies, en una forma sistemática y que realmente no se demora mayor cosa que un minuto, y si en alguno de esos evaluamos o encontramos que hay dolor o hay molestia, podemos terminar de hacer el arco de movimiento en forma pasiva, o sea, ustedes haciéndole el movimiento al paciente, y podemos detectar algunas de las alteraciones que queremos encontrar y sospechar alguna de las enfermedades de las que vamos a hablar. Entonces vamos a abordar, o pues lo que se recomienda es hacerse ciertas preguntas cuando un paciente consulta por dolor articular. Lo primero es si el dolor es articular o no es articular. ¿Por qué? Porque no solamente van a doler las estructuras intraarticulares, entonces vemos lo que está en azul, son todas las estructuras que pueden generar ese dolor de origen articular, es el hueso subcondral, la cápsula articular, obviamente pues la porción sinovial, etcétera, el cartílago articular. Ese dolor va a ser más profundo, es localizado, los movimientos que se van a alterar son los que hace el paciente y también le va a doler cuando nosotros les ayudamos a terminar el movimiento, que es lo pasivo. Puede haber crepitación, inestabilidad, bloqueo o deformidad. Cuando es un dolor más difuso, difícil de localizar, que solamente molesta con los movimientos activos, podemos estar ante la presencia de un dolor no articular. Entonces recordemos que no solo va a doler la articulación, puede haber dolor de ligamentos, bursas, músculo, tendones, entesis, y eso es lo que hay que tener presente, que no todo dolor en una articulación quiere decir que el paciente tiene artritis. Segunda pregunta, ¿de qué característica es el dolor? Y esto es donde más tenemos que hacer énfasis en el interrogatorio del paciente, que muchas veces va a ser difícil de precisar, pero que si esto está claro cuando usted va a evaluarlo, ya más o menos va por digamos que el 80% del diagnóstico de ese paciente cuando lo va a revisar. Un dolor inflamatorio es aquel que aparece en reposo, que no necesariamente tiene que ser cuando el paciente se despierta, porque uno lo pregunta es porque es el periodo más largo de reposo usualmente, el dormir en la noche, pero también, por ejemplo, si el paciente llega a la casa, se acuesta, se pone a ver televisión y después de un periodo de reposo empieza el dolor o el dolor lo despierta en la mitad de la noche, también es un dolor inflamatorio en reposo. Ese paciente se empieza a mover y entonces uno les dice, por ejemplo acá en Paisa, que si se empieza a sentir como oxidado, pero empieza a sentir que lo están aceitando, que se va moviendo, que como que va calentando y se va soltando. Y uno le pregunta así a los pacientes y los pacientes entienden perfecto. Porque usted le pregunta por rigidez, sí, se le entumen las manos, que es el túnel del carpo, que sí que es que no siento y que siento hormigueos.
y a veces se confunde ese interrogatorio precisamente por eso. En cambio, preguntándoles eso, que si calienta y se mejora, se siente oxidado, como que ya va mejorando y va soltando, eso nos habla de un componente inflamatorio. Pero un punto muy importante es que esa sensación de rigidez sea prolongada, porque hay pacientes con enfermedades que no son predominantemente inflamatorias, como osteoartritis o fibromialgia, que pudieran tener alguna rigidez y queja, pero esa rigidez usualmente no dura más de 10 minutos o 15. Entonces, en una forma más específica, la rigidez de las enfermedades articulares inflamatorias se presume que sea mayor a 30 minutos y va a ser mucho más específica cuando es mayor de 1 hora. Y los signos inflamatorios que debemos buscar: calor, edema, pues el dolor lógicamente, y vamos a ver que no todos los pacientes que tienen artritis van a tener eritema. La enfermedad, pues, ejemplo por excelencia del dolor inflamatorio es la artritis reumatoide, y ya todo lo contrario es el dolor mecánico, que sería la osteoartritis. A veces somos incapaces de que el paciente nos concrete, o los pacientes tienen de los dos tipos de dolor porque no tienen una sola cosa. En ese caso hablamos de dolor articular mixto, pero es importante definir si el predominio es inflamatorio o mecánico. Entonces, estas 4 enfermedades son en las que vamos a pensar cuando tenemos un paciente con artritis y eritema. O sea, articulación roja, no sé qué pasó aquí, pero bueno, articulación roja. Primero, infección, es una urgencia. Un paciente con una artritis séptica, esa articulación se le acaba en cuestión de horas o días, ese paciente tiene que manejarse hospitalizado. Entonces esa es la primera a descartar. Otra que se parece muchísimo, artritis por cristales, y ya la artritis reactiva, que es la que se presenta usualmente 4 semanas después de una infección respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria, aunque a veces no tenemos ese antecedente, y una enfermedad que casi no conocemos, pues, o de la que casi no hablamos, que se llama reumatismo palindrómico, que es una enfermedad en la que se presenta una articulación inflamada, va a durar 2 o 3 días inflamada, caliente y eritematosa. Ese paciente se mejora, puede pasar periodos libres de enfermedad y luego vuelve a tener una recaída. Se parece un poco al curso de artritis por cristales o como gota, pero son, por ejemplo, mujeres, jóvenes, sí, que no van a ser las personas a las que usualmente les da gota, y eso se conoce como reumatismo palindrómico. Estas 4 enfermedades son las que cursan con eritema en articulaciones. Como vemos, no está la artritis reumatoide, ¿cierto? Entonces casi nunca, porque habrá sus excepciones, pero podemos decir entre comillas nunca, tendremos ahí esa enfermedad. Cuando tenemos componente periarticular, entonces no solamente está inflamada la articulación, sino que hay tenosinovitis, por ejemplo, podemos pensar en artritis gonocóxica, así no tengamos no encontremos pues el germen, artritis por cristales, y el lupus eritematoso sistémico, que pues el curso de la enfermedad es diferente y es más crónico, también puede acompañarse de compromiso tenosinovial. Cuando hay celulitis, es decir, ese eritema se extiende más allá de la articulación, tenemos que pensar en infección o en artritis por cristales. Cuando tenemos entesitis, el dolor donde se insertan los tendones al hueso, aquiliano, polo superior de la patela, epicóndilos, hay que pensar en espondiloartritis, y la dactilitis, que es ese dedo en salchicha, rojo, eritematoso, doloroso, pensar en cristales, artritis psoriásica o artritis tuberculosa. El tiempo de evolución, entonces hablábamos del paciente con dolor articular de forma aguda, agudo es menos de 6 semanas, entre 4, 6, 8 semanas había pues una estadificación de que era subagudo, y mayor a 8 semanas es lo que se consideraba crónico, pero en algunas revisiones ya se habla de menos de 6 semanas o más de 6 semanas para tratar de precisar un poquito más. Entonces ese dolor agudo y esa artritis aguda tenemos que pensar en infecciones, en cristales, en
posinfecciosa, posvirales van a ser un poquito más poliarticulares, pero también se pueden encontrar, o un paciente que tenga una enfermedad crónica, una artritis reumatoide, venía controlado y tiene agudamente una recaída. Hay una enfermedad que es la sarcoidosis aguda o el síndrome de Löfgren, que se caracteriza por eritema nodoso, adenopatías ciliares y artritis de tobillos. Cuando tengamos un paciente, especialmente afrocolombiano, con artritis de tobillos en forma aguda, hay que pensar, aparte de espondiloartritis, que van a ser las enfermedades que se van a caracterizar principalmente por inflamación en miembros inferiores, hay que pensar en sarcoidosis. Y ya pues causas no reumatológicas como hemartrosis, traumática o coagulopatía. Si es crónico, pues vamos a hablar de todas estas otras artropatías, artritis reumatoide, espondiloartritis, en donde la artritis psoriásica va a ser muy importante independientemente de que tenga compromiso cutáneo o no. Y hay otra enfermedad de la que casi nunca hablamos, que es la sinovitis simétrica seronegativa recurrente con edema y fóvea o RS3PE, en donde son pacientes mayores de 50 años que se presentan con dolor articular, con edema en la mano o en el pie, en el dorso, que deja fóvea, que son factor reumatoide y anticitrulina negativos y que hay que pensar en un síndrome paraneoplásico. Y los síndromes paraneoplásicos también pueden cursar con dolor articular crónico. ¿Qué patrón tiene el dolor? Entonces hay un patrón que es intermitente, que son los episodios de artritis recurrente con completa resolución entre ellos. Ese es el típico caso del paciente con gota. Yo tengo una crisis, 2 o 3 días, se pone hielo, toma AINES, se reposo, mejora, más o menos a los, no sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, dependiendo de muchos factores, va a tener una nueva crisis. El reumatismo palindrómico, que ya lo mencionamos, y la artritis reactiva también puede tener un curso intermitente. El patrón migratorio es aquel en donde se inflama una articulación, esa articulación va mejorando o se mejora completamente y en el mismo periodo de enfermedad se inflama otra articulación. Esa va mejorando y luego pasa a otra articulación, pero es en el mismo periodo de tiempo de ese episodio. La artritis gonocócica es la típica de este tipo de comportamiento, otras son la fiebre reumática y la enfermedad de Lyme. Y ya la artritis que se comporta en un patrón aditivo o sumatorio es cuando se inflama una o varias articulaciones, se inflaman al mismo tiempo y luego se suman esos grupos articulares a esa inflamación al mismo tiempo. Artritis reumatoide y lupus son pues como las principales. ¿Cuáles articulaciones y a qué lado del cuerpo duele? Entonces, monoartritis, una articulación, oligoartritis 2 a 4, cabe resaltar que esto es para adultos, en niños hay otras clasificaciones, poliartritis, 5 o más articulaciones. Y si es simétrico, es decir, grupos articulares al lado y lado del cuerpo, o si es asimétrico, por ejemplo, una rodilla derecha, tobillo izquierdo, y eso nos ayuda a pensar en enfermedades. Entonces, si es simétrico, la artritis reumatoide siempre se va a comportar de esa manera. Si es asimétrico, hay que pensar en artritis psoriásica, en espondilitis anquilosante. Y el compromiso axial, que es de la columna y sacroiliacas, va a ser más característico o nos va a ayudar a pensar en artritis psoriásica o en espondiloartritis. ¿Y cuáles articulaciones duelen entonces? Interfalángicas distales, también entre comillas porque habrá casos, pero nunca una artritis reumatoide va a afectar interfalángicas distales. Si tienen artritis de interfalángicas distales, piensen en artritis psoriásica, osteoartritis si es un dolor mecánico, si tiene nódulos, sí, pero no en artritis reumatoide. Las interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, hombros, la ATM, la temporomandibular que a veces la olvidamos, y las articulaciones de los pies son muy de artritis reumatoide, y lo que mencionábamos en las espondiloartritis, que pueden empezar por artritis de un tobillo o una rodilla, y las sacroiliacas. Entonces, siempre recordar sobre todo lo de las interfalángicas distales, no en artritis reumatoide. Cuando estamos en un escenario entonces de un paciente con 1, 2 o 3 articulaciones, mono o oligoartritis aguda, pensar en infección, en cristales, en artritis reactiva, reumatismo palindrómico o sarcoidosis como mencionábamos. Poliartritis aguda,
las infecciones virales, parvovirus B19, chikungunya, las posinfecciosas, que es pues cuando queda posterior a alguna infección, recaída de artropatía crónica. Y ya la poliartritis crónica, pues las artropatías usuales en las que pensamos, artritis reumatoide, lupus psoriásica, LRS3P, y hay otras enfermedades que a veces se nos olvidan que existen, el síndrome de Sjögren, que es más sequedad, pero cuando da dolor articular, da artralgias, que pueden ser poliarticulares, la enfermedad de Still, que se asocia con fiebre, elevación de reactantes de fase aguda y preferritinemia, da una poliartritis, y síndrome antisintetasa, que aunque es una miopatía que puede tener compromiso pulmonar y cutáneo, puede dar artritis, fenómeno de Raynaud, y como es seronegativa, pues hay que pensarlo y recordar que existe. Dolor articular no inflamatorio, pues entonces la osteoartritis, risartrosis carpometacarpiana, osteoartritis con los nódulos de Everden y de Bouchard, y ya pues otros diagnósticos diferenciales. Y en esa revisión por sistemas tenemos que establecer muy bien esas manifestaciones extraarticulares que pueden ser la pista y el detalle para poder hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, nosotros decimos y enseñamos, la reumatología es de detalles, realmente la medicina es de detalles. Al paciente hay que revisarlo, no se tienen que demorar 800 años revisándolo, pero sí si somos sistemáticos y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sin que se nos olvide ninguna partecita. Entonces tenemos que preguntar por ojo rojo doloroso, la escleritis, la uveitis que pueden acompañar. La escleritis puede acompañar artritis reumatoide, ya pues en otro escenario las vasculitis sistémicas, la uveitis anterior, aguda, que puede ser de un ojo o del otro en distintos episodios en forma como alternante, habla mucho de sospechar una espondiloartritis. Los nódulos reumatoides, los tofos gotosos, que los nódulos van a estar en la superficie extensora y un poquito más retiraditos de la articulación, y los tofos van a estar en las bursas usualmente o en la articulación y van a ser dolorosos, pueden estar calcificados, pueden hacer fístula piel. También en el pabellón auricular, en el hélix, podemos encontrar esos tofos y a veces pasan desapercibidos. Lupus discoide, entonces en una paciente joven, en edad reproductiva, que se presente con dolor articular, pues si hay que pensar en artritis reumatoide, está muy bien, pero recordar que el lupus puede debutar como artritis en una mujer joven y la piel va a ser la que nos va a dar muchas veces como ese diagnóstico, y esto pocas veces lo detectan los pacientes, y si uno no le revisa las orejas, pues se lo perdió, que son ese taponamiento folicular, hiperpigmentación, atrofia, y que eso pues no se mejora limpiándose la oreja. Entonces estas lesiones, si a veces se meten aquí en la concha y son difíciles si uno no las busca intencionalmente. Las úlceras orales, que son más específicas de lupus cuando están en el paladar duro y no duelen, pero pueden dar en cualquier parte de la boca. El eritema malar y la fotosensibilidad, recordemos que el eritema malar en el lupus no va a comprometer el surco nasogeniano, y pues que dentro del diagnóstico diferencial de esto está la rosácea, el fenómeno de Raynaud, a veces tan significativo como este, pero hay pacientes que no se dan cuenta hasta que uno no les muestra la foto, hoy tienen una charla de eso. Pústulas o unas lesiones que terminan siendo costrosas, múltiples, con esta semiología, con una tenosinovitis y en una artritis migratoria, es una enfermedad gonocócica diseminada. Por ejemplo, el paciente puede tener fiebre, las manos de mecánico, que parecen una dermatitis de contacto, con agrietamiento, engrosamiento y descamación en la cara lateral de los dedos en las manos, o los pies de alpinista, que son en las plantas y que son similar en los dedos de los pies, hay que sospechar síndrome antisintetasa, Raynaud, artritis y estas alteraciones cutáneas, pensar en síndrome antisintetasa. El eritema nodoso, que en nuestro enfoque estábamos hablando de sarcoidosis, y el exantema en salmón, que es evanescente y que con fiebre, artritis, reactantes elevados hay que pensar en enfermedad de Still. La psoriasis, que tiene pues muchas formas de presentación, pero entonces
Siempre en los antecedentes familiares de un paciente en el que tiene artritis, preguntamos si tiene antecedentes de psoriasis, él o la familia, porque a veces hay hermanos o familiares pues en primer y segundo grado que pueden tener psoriasis y es hacer la pista para pensar en artritis psoriásica en estos pacientes. La psoriasis del cuero cabelludo, que a veces se sospecha más, es dermatitis seborreica. Cuando pasa al sitio de implantación del cabello, es una pista muy importante para pensar que es psoriasis y no dermatitis seborreica. Los pliegues hay que buscarlos en las axilas, en el ombligo, en las ingles, porque a veces se pasa. Y hay unos hallazgos en las uñas que pueden ser tan manifiestos como estos, de onicolisis, onicodistrofia, la mancha en aceite, pero a veces el pitting ungular o los hoyuelos en las uñas no son exclusivos de la artritis psoriásica, pero puede ser acompañándolo muchas veces la dactilitis que ya hablábamos y otros hallazgos cutáneos. ¿Cuándo pedir exámenes? Confirmar sospecha diagnóstica. Les recomiendo este artículo para 4 enfermedades, que es un algoritmo que se generó con varios reumatólogos de Latinoamérica para hacer el diagnóstico diferencial entre AR, lupus, espondilitis anquilosante y osteoartritis, teniendo en cuenta clínica y exámenes. A nadie se le niega un hemograma, una sedimentación en el análisis inicial y un uroanálisis. Ya dependiendo de lo que se va a hacer, se piden otros exámenes. Siempre que haya un paciente con monoartritis aguda, pensar en infección y ese paciente es una urgencia, hay que hacerle artrocentesis diagnóstica. La imagen según el tiempo de evolución en pacientes con menos de 6 semanas, las radiografías no van a servir porque a no ser que sea trauma no nos van a mostrar mayor cosa. Y entre comillas el perfil reumatológico, que eso no existe, se pedirá cada anticuerpo dependiendo de la sospecha clínica, porque no siempre nos van a servir todos. Este es un algoritmo para la práctica diaria, simplemente es el resumen de las preguntas que acabamos de hacer. Y pues nada más me queda invitarlos al simposio de vasculitis sistémica del Hospital San Vicente que haremos 29 y 30 de septiembre, que puede ser virtual y este es el link y el teléfono para los informes. Muchas gracias.